Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Con el permiso de ustedes, yo me quito el cubrebocas y ahorita, cuando ya les diga quién es nuestra invitada que está aquí, ahora sí que de incógnito, usted se va a sorprender y le doy un saludo muy afectuoso a toda la gente de Morelia, a la gente del interior del estado de Michoacán, a la gente que está en otros estados y en otros países que nos miran a través de la señal del internet, a través de sus diferentes televisoras. Gracias por estar aquí. Y pues miren, antes de que descubra a la invitada, que está aquí muy misteriosa, ¿quién será? Nadie sabe quién es. A ver si nuestro público nos dice antes de que yo diga su nombre. Pero miren, me trajo de regalos unos libros que ha escrito, porque es escritora, quiero que sepan. O sea que tenemos aquí a una persona bien, bien especial. El arte mestizo de la Nueva España. Guía iconográfica de escultura y pintura del Museo de Arte Colonial. Miguel Hidalgo en la historia y en el arte. México en el arte gráfico de Manuel Manilla, 1850-1895. Historia de México a través del grabado. Son algunos de sus títulos. Ella es historiadora de profesión, como pueden ver también y como pueden escuchar, es escritora y es maestra. Y la tenemos aquí en exclusiva. Tuvimos que aprovechar los buenos conectes que tenemos con altas jerarquías y tenemos a la maestra Sofi Velarde, Sofía Irene Velarde Cruz. Bienvenida, maestra. Gracias, maestro. ¿Se puede ahora sí quitar su cubrebocas? No, pues muchísimas gracias, maestro, por la invitación y pues por esa presentación, pero bueno, pues un honor estar aquí en su programa. Fíjese que me llamó mucho la atención este libro, que además porque tiene una portada roja, déjenme acercarme para que vean la portada tan interesante, así que con permiso de ustedes, miren, vean la portada del libro, qué interesante se ve, porque parece como una especie de mago, y me hizo recordar las túnicas que tengo. Pero con usted, mi estimada maestra Sofi Velarde, vamos a tocar un tema muy interesante. Un tema que a mucha gente le puede pensar que es fantasía, puede pensar que solamente en los cuentos de hadas existen, pero de que es una realidad, es una realidad. Inclusive yo conozco un padre, no sé si ya moriría porque era muy grande cuando yo lo conocí, que decía, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Ya. ¿Qué piensa usted de ese tema tan misterioso y formidable de las brujas? Bueno, pues es todo un universo. Tiene pues muchísimas aristas, muchos bemoles, pero bueno, incluso el tema ha llegado la creencia ha llegado a nuestro país, ¿no? Llega en la época colonial y pues hay muchísimas historias, ¿no? Muchísimas tradiciones pues yo creo que en todo el país, ¿no? Desde el norte hasta el sureste, las historias que se cuentan sobre las brujas. Me imagino que usted en sus investigaciones, en sus lecturas, en sus experiencias de platicar con personas que viven en poblaciones o en otras ciudades, se ha dado cuenta de tantas historias de estos personajes. Sí, efectivamente. Y estos personajes, ¿usted cómo los mira? ¿Como personas demasiado mágicas con alas de verdad y que traen el gato aquí en el hombro? ¿O las ve y los ve porque también es brujos? Como personas de carne y hueso que tienen ciertas capacidades y que tienen muchos conocimientos. Uh-huh. Bueno, justamente esto empieza desde la antigüedad. Ajá. Desde Grecia y Roma ya varios escritores nos hablan de esta tradición sobre mujeres hechiceras y brujas. Ajá. Y también tienen la connotación algunas de hacer el bien, pero otras de hacer el mal, ¿no? De hacer cosas torcidas, decían los escritores grecolatinos. Pero pues hay un universo bastante interesante, como le digo, que se va desarrollando en esta cultura clásica. Ajá. Estas primeras imágenes de la hechicera o de la bruja. Ajá. Y bueno, esto va a persistir, sobre todo en Grecia. Se habla mucho de brujas que hacían trabajos, pero amorosos. Amorosos, ¿no? Sobre todo Amarres. Sobre todo se enfocaban a eso. Y
varios autores las mencionan incluso en la Odisea, y algunas de las hechiceras o brujas más famosas de esta época se consideran como Medea o Circe. Circe. Pero ya también Ovidio en algunos de sus trabajos, de sus obras, nos menciona a la bruja, pero él ya comienza a definir que él ha visto o que él considera, que él cree que estas brujas se transforman en ave. Se transforman en aves y en las noches van a salir a emprender el vuelo pues para hacer sus maldades. Él dice para hacer sus maldades, ¿no? Entonces, pues son inicios muy tempranos de esta figura de la bruja que vamos a ir viendo a lo largo del programa cómo va evolucionando, cómo va a ir tomando las características en la Edad Media, cómo llega a México y después, finalmente, hasta la actualidad, porque en la actualidad todavía en muchísimas poblaciones se creen estas brujas y con muchas de las características que están presentes desde la antigüedad clásica, ¿no? Quiero contarte algo, mi estimada maestra Sofi Velarde, que conozco una bruja, no voy a decir su nombre, por respeto, claro, de Cherán. Un día descubrieron que andaba una lechuza muy grande, allí en el pueblo, muy grande la lechuza, y resulta de que no sé cómo le hicieron, si con algunas oraciones o conjuros, y la tumbaron, así decían los del pueblo, la tumbamos. Amarraron esta lechuza a un árbol porque estaba muy grande, muy grande para el tamaño normal de los animales. La amarraron y al otro día que fueron a verla, estaba esta señora que te digo que yo conozco. A mí se me hace sorprendente estas historias y me lo contaron personas serias, no niños que podían decir fue fantasía o fue un cuento. Inclusive en nuestras poblaciones todavía se dice que las brujas andan convertidas en bolas de fuego en los cerros. Entonces esto que mencionas a través de los clásicos griegos, pues esto viene a reforzar esta idea. Efectivamente, sí. Esto pasa en la antigüedad clásica, ¿no? Ya después, cuando después de la era cristiana, pues va a cambiar la configuración del mundo, ¿no? Entonces, el cristianismo primero va a empezar a ver este tipo de creencias como supersticiones. Las va a calificar simplemente como supersticiones, pero no va a ir más allá de, ¿no? Pero entonces va a empezar a evolucionar este personaje de la hechicera. Se va a convertir ahora sí en la bruja con las características que la vamos a conocer ahora y con las características que usted ha mencionado hace un momento. Yo decía que muchas de estas tradiciones se instalaron en las culturas celtas y estas culturas celtas que tenían todo tipo de rituales y un ritual muy importante lo tenían el 24 de junio, que es el solsticio de verano, que bueno, pues hoy es actualmente es la noche de San Juan, que es una noche mágica, ¿no? No solo para los pueblos europeos, sino pues para todos los pueblos católicos. Claro, para muchas culturas de la humanidad, ¿no? Pero pues va a ser una tradición pagana que era, que la iglesia la considera como pagana, que era una fecha en la que se recogía el trigo o el grano, y esta noche que se hacía el ritual y que congregaba a muchos de los pobladores, se utilizaba, por ejemplo, la escoba, ¿no? Para medir el grano hasta donde había llegado en la bodega. Pero también este tipo de reuniones son los que van a ir dando cabida a la idea del aquelarre. Que el aquelarre... Son reuniones. Reuniones, sobre todo de figuras femeninas consideradas como brujas. Mujeres de grandes conocimientos. Mujeres de grandes conocimientos, aunque también ciertamente parece que por ahí va a haber quienes sí profesan algunas cosas que no son muy benéficas, ¿no? Para otros seres o para... Finalmente el conocimiento es conocimiento. Claro. Ya sea que esté del lado de lo positivo o del lado de lo negativo, pero es conocimiento. Claro. Y efectivamente, estas reuniones de mujeres, pues algunas les tocaba ahora sí que la bendición de dedicarse a prepararse en conocimientos buenos para ayudar, para traer al mundo a los niños, para curar a la gente con las plantas, con los cuarzos,
trabajar con la luna y todo eso. Y otras pues les gustaba a lo mejor la parte oscura del conocimiento, así que es parte de la historia. Claro. Pero bueno, vemos cómo se va gestando esto y pues después la Iglesia va a empezar a considerar pues todo lo que no es católico va a ser herejía o va a ser paganismo, ¿no? Entonces todos los dioses de la antigüedad que sobreviven todavía en diversas poblaciones, pues van a persistir por ahí. Vamos a un corte y prepárese porque ahorita vamos a sacar aquí las brujas que tenemos escondidas. Ya regresamos. Ya regresamos aquí a su programa, estamos aquí platicando en los comerciales con la maestra Sofi Velarde, cosas tan interesantes que tienen que ver aquí con las grandes mujeres de conocimientos llamadas brujas o brujos. Yo sabía que el término por parte de la iglesia lo usaban despectivamente como para así señalar de manera fea a los que tienen estos conocimientos. Ah, ese es un brujo, pero de manera despectiva. Pero yo sabía que por su etimología, bruja, witch, wizard significa hombre o mujer de muchos conocimientos. Entonces, estos conocimientos pues pueden ser para bien o para mal, mi estimada maestra. Claro, claro, maestro, sí. Y bueno, justamente como mencionábamos hace rato, pues esto tiene que ver mucho con estas supervivencias, ¿no? De los antiguos dioses clásicos, de la antigüedad clásica, de las culturas grecorromanas. Y al principio la Iglesia no lo ve como un peligro, lo ve como una superstición, ¿no? Simplemente. Sin embargo, a medida que vamos adentrándonos en el periodo de la Edad Media, pues entonces sí, ya va a empezar a cobrar algunas características muy nocivas estas figuras de las brujas o de las hechiceras, y ya la Iglesia va a considerar que todas estas tradiciones son ciertas, porque por ejemplo de pronto cuando se consideraba que las brujas podían convertirse en algún animal y sobre todo la conversión más característica era la de convertirse en lechuzas o en aves, en algún tipo de aves, ¿no? Para el caso de México lo va a ser el guajolote, pero en Europa pues van a ser lechuzas o algún otro tipo de aves. Y ya va a estar implícita esta característica que también la da el mismo Ovidio en algunos de sus textos, que justamente estas mujeres que se convierten en pájaros, en aves o en animales por la noche, van y buscan a los niños pequeños y los buscan para chupar su sangre, ¿no? Y siempre está el término, no es comerlo, es chupar la sangre del bebé, del infante. Y siempre son niños pequeños, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver ciertas características, también características. La escoba se empieza a asociar con un elemento en donde se transporta la bruja. Inclusive también muchos autores consideran que las brujas hacen ciertas pócimas incluso con los niños raptados, algunos que los raptaban, otros, bueno, simplemente chupaban su sangre y lo dejaban en casa, pero con los raptados van a hacer pociones y con estas pociones untan la escoba para que tengan el poder de volar y trasladarse, como hemos dicho, a lo que se consideraban los aquelarres, que son las reuniones sobre todo de mujeres, ¿no? En el aquelarre. La figura de masculina no va a destacar tanto como brujo, sino más bien como mago, ¿no? Como mago. Pero bueno, ese a lo mejor lo tratamos después del tema. Entonces, se van a ir configurando algunas características muy claras. Y la Iglesia las va a dar como ciertas, ¿no? O sea, ya no era que anteriormente decía, es que eran supersticiones, no. Ahora van a quedar definidas en varias bulas papales y sobre todo lo va a recoger un texto que es escrito por Kramer y Spenger,
que es el martillo de las brujas, que es donde ya van a quedar fijas muy las características y que ellos las dan por ciertas. Dicen, bueno, no es no son supersticiones. Son realidades. Existen las brujas, es una realidad, hacen esto, bueno, en fin, ¿no? Se va dando toda esta configuración acerca del personaje de la bruja. Vamos a ir viendo, si me pasas la primera imagen, mi estimada productora, aquí vemos una imagen muy interesante, mi estimada maestra Sofi. Explícanos un poquito sobre esta imagen o si tienes más que agregar acerca de este tema tan fascinante. Sí, justamente, bueno, también va a ir entonces ya apareciendo con todas estas características de la tradición, de la memoria oral también, van a ir apareciendo ya el prototipo de la bruja, como lo hemos dicho, y uno de los primeros artistas que recoge estas tradiciones y las lleva al arte es Pieter Bruegel, por ahí de la segunda mitad del siglo XVI, 1554. Un autor bastante complejo, pero bueno, si el público puede ver a la derecha de la imagen, bueno, a lo que nosotros tenemos a la derecha, vemos ahí una chimenea y justamente abajo está la figura de una bruja justamente sobre una escoba, porque muchas veces se tuvo esta creencia de que las brujas salían volando por la chimenea de sus casas, ¿no? de sus viviendas. Vemos también, bueno, imágenes complejas. Vemos, por ejemplo, justo al lado de esta chimenea, vemos la figura del gato, que vamos a referir ahorita como un poco más sobre por qué la figura del gato acompañando a la bruja. Hay una bruja arriba de un macho cabrío. Exacto, arriba del lado izquierdo de la pantalla. Vemos otra bruja que justamente también otra de las tradiciones, aparte de la escoba, es que podían transportarse pues a través de diferentes animales, ¿no? O incluso del mismo demonio, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las primeras imágenes que va a ir conformando la figura de la bruja. Esa es una pintura ya a óleo, ¿no? Sí, este ya es un óleo, el otro era un grabado. Y aquí vemos, por ejemplo, muchos autores señalan que el prototipo de la bruja se va a ir construyendo representando a una mujer grande, una mujer fea que se asocia justamente con la maldad. Algunas otras características son que viven solas, viven retiradas de poblaciones. Algunos especialistas estos hechos los consideran porque dicen, bueno, justamente sí había mujeres, pero simple y sencillamente era por el hecho de la realidad social que se vivía, ¿no? En ese momento, que se vivía, había pestes, había hambrunas, había gente, bueno, pues que era sumamente pobre. Y había algunas mujeres justamente con estas características. Dicen ellos, bueno, si trabajaban con hierbas, porque a veces era lo único que se podían llevar a la boca, ¿no? Y muchas mujeres también que vivían solas adoptaban ciertos animales de compañía. Y algunos los animales de poder. Y algunos de estos, por ejemplo, era el gato. Y bueno, pues el gato va a empezar a relacionarse justamente con las brujas, ¿no? Esta pintura es de Goya, ¿verdad? Esta pintura es de Goya, se llama El aquelarre. Esta ya es, es 1798. Y ahí vemos justamente, los televidentes pueden ver la figura del macho cabrío, pero que no es otra cosa que está relacionado con el antiguo dios Pan. Para las culturas grecolatinas, este dios se representaba así. Muchos, por ejemplo, conocemos la película del Fauno, vemos su fisonomía, y estos personajes pues eran propios, ¿no?, de esta cultura grecorromana. Sin embargo, también en la Edad Media, el personaje de estas divinidades antiguas va a ir relacionándose para representar la figura del demonio, ¿no? Y hasta la fecha. Aquí vemos, por ejemplo, que también México no estuvo exento, ¿no?, de las representaciones. Este es un grabado de José Guadalupe Posada, y donde vemos también la conjugación, ¿no?, justamente del tema, donde está la bruja justamente volando sobre la escoba y llevándose a un niño pequeño que ha raptado, ¿no?
Así es. Esto es muy interesante. La gente a lo mejor ya analizando algunas imágenes en el San Google puede empezar a entender mucho de lo que puede ser cierto, más lo que se le pudo haber agregado, porque a veces a muchas instituciones como a la iglesia y otras más les gusta como agregar o adornar de más algunas situaciones que no son tan verdaderas. Claro. Entonces, efectivamente, había brujas, no dudo que algunas sí volaban, pero había brujas que creían que volaban porque en sus pócimas y ungüentos, que utilizaban mucho la belladona, por ejemplo, y que con eso embarraban su escoba, y como normalmente andaban desnudas, pues a través de... Se absorbía. Se absorbía y empezaban como a alucinar. Algunas alucinaban, otras entraban en un éxtasis divino. Pero sí hay cosas que habríamos que analizar con mucho cuidado para ver dónde están las realidades. Pero esto de que la bruja existe y los magos existen, y eso me comentaba precisamente un seguidor del Facebook ayer, que si era verdad que todos los reyes y todos los gobernantes a través de la historia tenían su bruja, A su brujo. o su brujo, o Su su chamán, o su astrólogo de cabecera. ¿Tú qué piensas de esto, Sofi? Pues se ha comprobado, ¿no? Por ahí hay un libro, Los Brujos del Poder, Los Brujos del Poder, que genial, narra muy 1 y bien, 2. que narra muy bien, ¿no? Sí. El chico investigó muy bien Y solamente de aquí de México. de México y de un periodo, no los he investigado a todos, pero bueno, él demuestra ahí, ¿no? Cómo Sí. varios políticos, empezando, no sé, desde Desde el presidente que era espiritista, que se me acaba de olvidar el nombre. Sí, no me acuerdo si era Álvaro Obregón. Bueno, uno de los presidentes casi recién surgidos de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Y que sí, porque estaba muy de moda en el siglo XIX, a finales se puso muy de moda justamente esto de las reuniones de mediums, ¿no? Vamos a un corte y ahorita regresamos con cosas muy interesantes que nos va a platicar Sofi Velarde. Pues es fascinante lo que estamos platicando con Sofi Velarde y este tema de las brujas, las hechiceras y su uso de sus conocimientos para bien o para mal, pues ha estado presente desde la antigüedad y hasta en la modernidad, porque hoy conocemos personas que tienen muchos conocimientos que, mi estimada Sofi, algunas personas que se dedican a estos temas también, o sea, que se dicen brujos o brujas, o magos, o chamanes, unos sí rayan entre el fanatismo y la ignorancia. Claro. Sí, hay de todo, ¿no? Como en todas partes, pues tiene que haber de todo, ¿no? Y sí. Pero bueno, siguiendo, ¿no? Bueno, ya creo que al público le acabo muy clara algunas de las configuraciones del estereotipo de la bruja, ¿no? Como Ajá. la escoba, el gato, la fealdad, Que no siempre es precisamente que sean feas, simplemente que usaban ropa muy linda, algunas. Bueno, Era decir feas porque traían, como siempre andaban entre las hierbas y las plantas, los cabellos se les llenaban de ramitas y todo eso, y pues las veían como sucias, y no es que andaban sucias, sino que andaban entre sus plantíos, claro. y algunas a lo mejor tenían por casualidad alguna verruga, y por eso decían es que estaban feas, pero yo al menos no las considero feas a las brujas. Bueno, el estereotipo, ¿no? El estereotipo así empezó a surgir en el arte y lo vemos, por ejemplo, hasta ahora en las películas de Hollywood, ¿no? Ajá. Así como, pero bueno, relacionando esto de la fealdad con la maldad. Ajá. Pero bueno, entonces, ya que llegamos a esto, pues después viene cómo llega América, ¿no? Ajá. En 1492 se descubre América, en 1521 se conquista México, el territorio mesoamericano, y van a llegar todo este tipo de tradiciones que de esto estaba plagada la península española, ¿no? Y sobre todo porque en la península española todavía hay sitios donde donde todavía es muy importante este tipo de tradiciones celtas, Sí. de los celtas.
Y bueno, aquí vamos a tener pues un mundo de culturas, ¿no? Llega la española con su cultura, los indígenas que tienen una cultura completamente diferente, aunque también tienen ciertas afinidades y creen en ciertas deidades o Hay divinidades. similitudes. Hay similitudes, exactamente. Y se va a añadir una tercera que es la cultura africana, ¿no? Africana. Y que también viene con su religión. Pero se van a ir fundiendo, porque bueno, también los indígenas, como hemos dicho, ¿no? Esta figura de los nahuales, por ejemplo, Los ¿no? nahuales famosos. Que también, ¿no? También y también aquí hay una diferenciación, porque también nuestros pueblos originarios creen en ciertos animales que son animales protectores, ¿no? O animales de poder. Sí, sí, sí. Que no es lo mismo que el nahual, ¿no? Entonces también hay una diferenciación. Pero bueno, digamos que estas características se van a conjugar. Y como lo veíamos, vamos a llegar justamente a este tema, maestro, que usted lo comentaba, de estas tradiciones que yo crecí en Tlalpujahua y que siempre pues crecí con eso. No, es que la gente cree en verdad en las brujas y que decían, justamente, no, son bolas de fuego y transitan de un cerro a otro. En las noches se les puede ver transitando como bolas de fuego. Tengo una amiga que incluso hace como 12 años, alguna vez que fui a verla, acababa de tener a su bebé, me dijo, mira Sofi, ven. Me dijo, ahí enfrente, en el cerro, me dijo antes de que bautizara al niño, me dijo, ahí se ponían como siete bolas de fuego. Me dijo una vecina, no, bautízalo de inmediato porque si no van a venir por él. Ajá. Lo bauticé y jamás volví a ver las bolas de fuego, ¿no? Entonces, bueno, justamente esta tradición casi es prácticamente en todo México que se cree que las brujas son bolas de fuego. Y yo platicaba que consultando un expediente de Inquisición que es pues bastante famoso de aquí en Michoacán, el caso de una mulata, porque además esto de la brujería en la época colonial en México estaba como muy atribuido a la población africana o a sus descendientes, como los mulatos, ¿no? Que Sí, eran sí, sí. mezcla. Consultando un expediente de Inquisición, yo dije, es que esto es lo que dicen en Tlalpujahua, ¿no? Entonces, en el proceso justamente ella indica que tiene pacto con el demonio, pero incluso ahí ella sí dice de una hierba que toma, que es la hierba de Santa María. La hierba de Santa María. La hierba de Santa María. Algunos investigadores dicen que hay varios tipos de hierba de Santa María, pero ella dice haber ingerido la hierba de Santa María, pero ella lo toma como un hecho, ¿no? De que vuela, de que ve la figura demoníaca. En el proceso se adjunta un fetiche y el fetiche venía clavado con espinas y parece que habían encontrado algunos más en su casa, donde con estos muñecos, que ya ahora lo conoceríamos como vudú, El vudú. estaba haciendo brujería y quería matar a este tipo de personajes, ¿no? Ella trabajaba en una hacienda, quería matar desde el capataz hasta no sé cuántos más. Pues sí, se fija el proceso, la Inquisición pide que se la lleven a la Ciudad de México. Sin embargo, estando en una cárcel de Valladolid, ella muere inexplicablemente. No era una mujer grande, era una mujer de unos 35, 37 años. Voy a acercarme yo acá mientras Sofi nos sigue platicando, porque nuestra bruja asesora de aquí nos está dejando aquí una llamada que... Ah, mira, déjame aprovechar. Gracias, Adelante, mi estimada. adelante. Dice Cuauhtémoc Armenta, felicita a la profesora Sofía y a un servidor, y que gracias que la invité al programa y que esto es muy interesante. Ay, pues muchas gracias, qué bueno. Pues muchos saludos también. Qué bueno que les... Para Cuauhtémoc Armenta. Para Cuauhtémoc. Entonces esta muchacha muere inexplicablemente. Muere inexplicablemente en una cárcel de Valladolid y todavía el obispo pregunta al arzobispo de la Ciudad de México y a los inquisidores si es necesario excomulgarla post-mortem, ¿no? Le regresan una carta donde le dicen que no, que seguramente Dios se encargó de llevársela antes de que fuera el proceso y que seguramente él había perdonado sus pecados y que se cerraba el caso así, ¿no? Pero justamente a lo que iba es que el expediente es muy claro porque varios testigos que se presentan a declarar en el caso
dicen que la han visto de noche en un bosque haciendo una fogata y que se quitaba los ojos, los echaba al fuego y en ese momento era cuando se convertía en una bola de fuego y la veían volar, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, esto de las bolas de fuego posiblemente ya es una tradición que se forma en la Nueva España porque... Porque no se veía eso en Europa. En Europa no tanto, no tanto. Más bien aquí en el país sí vemos toda esta tradición de las bolas de fuego, ¿no? Y que estaba yo leyendo incluso en el norte del país, ¿no? Bueno, aquí en la región oriente de Michoacán existe mucho la creencia, la existe en Veracruz, incluso hay una canción muy famosa, La Bruja. La Bruja. En el norte del país, en el sureste, está muy difundida esta tradición de las brujas que se chupan a los niños. Esa bueno, pues sí es tradición española y que incluso pues en prácticamente todos estos lugares en donde está la tradición de creer en las brujas, piden que las mamás metan, ¿no?, unas tijeras abajo de la cama. Abajo de la cama o abajo de la almohada del bebé para que, como una protección, ¿no?, para que no se lo chupe la bruja. Pues es que en nuestra cultura universal, inclusive dentro de la música, como esta canción de La Bruja, que es veracruzana, creo la canción, Cri Cri es una canción de las brujas. De las brujas, sí, claro. Actualmente la Sonora Dinamita hizo una canción de las brujas. No está muy movida para bailar, pero está muy interesante lo que dice la letra, que porque se juntan de 3 en 3 para hacer sus maldades. O sea, ojalá la escuches un día, la canción de la Sonora Dinamita, porque a veces dentro de las tradiciones populares culturales dan a entrever algunas cositas que son parte de lo que realmente sucedía. Sí, claro. Entonces, estas canciones o algunos poemas de grandes literatos donde hacen mención de las brujas, pues podríamos encontrar ahí mucha información. Claro, efectivamente, ¿no? Hay que hacer todavía una labor, ¿no?, para explicar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de las tijeras abiertas, nadie me lo ha sabido explicar muy bien. Algunos dicen, bueno, es que cortan, ¿no?, la energía negativa. Otros que como están abiertas tienen forma de espadas y que las espadas cortan, ¿no? También. Y es como una defensa. Y es como una defensa. Otros también dicen que un espejo debajo de la cama. ¿Por qué el espejo? Porque a la bruja no le gusta reflejarse, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de tradiciones sorprendentes, pero que muchas de ellas pues justamente se van configurando en la Nueva España durante el periodo colonial. Ahora que usted mencionaba el caso de Cherán, alguna vez también a mí me platicaron algo similar, ¿no? Y fue en Cherán. Tampoco refiero nombres, pero bueno, estaban poniendo el cableado eléctrico, y entonces de repente a una persona lo fueron a buscar y dijeron, oiga, pues que venga porque doña fulanita está atorada en los cables de luz. ¿Cómo que está atorada en los cables de luz? No, pues sí. Y sí, llegaron y la señora estaba atorada en los cables de luz. Ellos dicen, pues es que ya sabían, era una bruja. Ajá. Se le olvidó que estaban poniendo el cableado y cuando regresó, pues se atoró. En el amanecer se supone que se vuelven a transformar. Ajá. Y quedó atorada, ¿no? Pero sí son preciosas, ¿no? Una maravilla todas estas leyendas y tradiciones que tenemos. Vamos a un corte y ahorita le seguimos comentando cosas muy interesantes. Sí, es muy interesante esto que estamos platicando con Sofi y de verdad que este tema es fascinante y podríamos platicar, miren, ya se fue casi el programa, pero yo prefiero que Sofi nos siga platicando de cosas porque si no, no la voy a dejar hablar. Sigue platicando porque ya se va a ir pronto el programa. Pues sí, le digo, bueno, pues todas estas tradiciones que se dan y le digo, en el oriente de Michoacán, pues hay una tradición maravillosa, ¿no? Sobre esto de las brujas. No sé, por ahí también alguna otra amiga me platicaba
que una de las protecciones que se suelen poner es detrás de la puerta una escoba con lo que se barre hacia arriba, ¿no? Ajá. Y bueno, es fascinante porque algunas me decían, no, es que una tía en X colonia se presumía que fulanita era bruja. Entonces, un día llegó a visitar a mi tía y mi tía, pues quería descubrir si era bruja. Entonces, en cuanto entra, ella pone la escoba en la puerta. Bueno, la señora tardó horas ahí, pero empezó a ponerse como nerviosa. Hasta que le dijo a su tía, a ver, doña fulanita, quíteme la escoba de ahí porque ya me quiero ir. ¿No? Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Eso es muy interesante, pero fíjate que una manera es ponerla con los pelitos para arriba, la escoba, Ajá. y otra manera es con los pelitos para abajo. O sea, tienen dos maneras. Se supone que la escoba barre, porque originalmente las escobas se utilizaban en los grandes templos de la antigüedad para limpiar precisamente los espacios sagrados. Entonces, siguiendo las tradiciones de la escoba, ahorita que nos hiciste recordar esto tan curioso, si quieres que alguien regrese pronto a tu casa, barre sus pasos hacia adentro. Si quieres que se vaya y que no regrese nunca, barre sus pasos hacia afuera. Que ese es el significado de poner la escoba parada normal, con los pelos para abajo. Y la otra, con los pelos para arriba, es para protegerte y para avisarte si viene alguien de visita, porque a veces las escobas se llegan a caer solas. Entonces es muy interesante esto que mencionas. Sí, pues son estas tradiciones que se cuentan en el oriente de Michoacán. Ahora, pues también, como decíamos hace un rato, ¿no? Está el tema de el nahualismo, Ajá. ¿no? El nahual, que no es muy semejante a la figura de la bruja, ¿no? Pero que ciertamente es este personaje y que, bueno, que esto es más tradición de los pueblos, de nuestros pueblos originarios, donde encontramos una figura que se va a transformar y que algunos de los animales más característicos en los que se transforman es, por ejemplo, en el guajolote, en lechuza, inclusive... En la región de La Piedad, en puerco, en la región de lacustres, en pescados, en regiones selváticas, en serpientes, Ya. dependiendo de la región. De hecho, la danza del venado hace referencia a un nahual, que es un venado, que se convierte en un venado y que sufre precisamente la persecución de unos cazadores y cómo cae en su trampa. Ya. Esa es, la danza del pescado es, así de manera discreta, una representación de los nahuales que se vuelven pescados. Ah, bueno, pues es interesante, es que de verdad el tema es muy vasto, ¿no? E incluso hay un estudio, hay un libro, yo no recuerdo el autor, pero se publicó por parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, de un antropólogo que hizo una investigación en la meseta purépecha, ¿no? Y recoge muchísimos testimonios, por ejemplo, de brujas y también de nahuales, ¿no? Yo recuerdo que en alguna parte él decía que la población le refería que para atrapar a un nahual, porque bueno, el nahual se supone que algunos entran en las casas también para hacer cierto daño a la gente que vive ahí. Entonces, cuando una familia tenía como cierta duda de que X animal era un nahual, había que echarle un costal encima. Y cuando se le echa un costal encima, se transforma en la persona, ¿no? O quemar copal. Y recordemos que la sabiduría popular pues nos dice también muchas cosas, porque decía una frase, un refrán, cuando el tecolote canta, el indio muere, haciendo referencia de que estos nahuales convertidos en animales, en este caso como un tecolote, iba a avisarle a la víctima que iba a ser la siguiente víctima para que se preparara. Oh, ya. Bueno, eso no lo sabía. Sí, se supone que los brujos denominados nahuales eran contratados por alguien del pueblo, es que quiero que le hagas daño a fulano de tal. Ya. Pero entonces el nahual, antes de hacer su maldad para acabar con esa víctima, se hacía presente como para avisar. ¿Para qué avisaba? Para que si la víctima se quisiera defender y tenía más dinero para pagarle, fuera a buscarlo para que ahora mejor se lo hiciera al que lo mandó originalmente. Esa es la idea.
Bueno, como decimos, es que el tema tiene muchísimas aristas, ¿no? Por donde podamos verlo. Pero sí es muy interesante, pues, cómo se ha ido conformando, ¿no? Así es. Esta tradición de la bruja que viene desde la antigüedad clásica, que llega a México y que se queda, ¿no? Justamente en este territorio y que todavía sigue vigente hasta nuestros días. Así es, mi estimada Sofi. ¿Cuántos minutos tenemos, mi estimada duendecilla? ¿Cuántos? 3. ¿3? Ay, es que la duendecilla a veces trae gripilla y no la escucho. Tenemos 3 minutos y nos tenemos que despedir casi, mi estimada maestra Sofi Velarde. ¿Algún mensaje? Y obviamente te volveremos a invitar con otra temática, a lo mejor más enfocada a algo más particular de los nahuales o de las brujas. Pero algún mensaje que le quieras dar a la gente que hoy nos estuvo mirando. Pues primero agradecerle, maestro, por el espacio. Un honor estar con usted. Un honor que nos hayan acompañado todo el público. Y pues simplemente referir que tenemos una historia muy rica en México, ¿no? No hay que perder nuestras tradiciones, incluso hay que leer por ahí, los que sepan también de este tipo de tradiciones, pues irlas escribiendo, narrándolas, ¿no? Para que no se pierda todo este bagaje cultural tan interesante que tenemos, ¿no? Sea realidad, no lo sea. Pero creo que la tradición es muy rica, ¿no? Y nos define como individuos, define nuestras creencias, más allá, creo que todos en México somos mestizos, realmente yo me asumo como mestiza, es decir, descendientes de españoles, indígenas, bueno, y también de la población negra, pero que tenemos estas ricas tradiciones y por parte de ambas culturas, tanto la española como la de nuestros pueblos originarios, que también son verdaderamente importantes, ¿no? Otro tema bueno sería el de la medicina tradicional, ¿no? Que también se desarrolló, bueno, desde épocas históricas. Y bueno, ¿no? Invitar al público a seguir reconociendo estas tradiciones y reconociéndolos, ¿no? Pues muchas gracias, maestra Sofi Velarde. Pronto la tendremos por aquí nuevamente. Gracias a todos. Recuerde que voy a subir el programa en el famoso canal de videos. Hasta luego y gracias por su preferencia.